Bueno, me presento. Mi nombre es Juan José Alberdi. Tengo 32 años. Me formé como diseñador de imagen y sonido y coach vincular. Trabajo hace 10 años con adolescentes y jóvenes y actualmente coordino dos espacios de formación en habilidades sociales en una fundación. El año pasado, junto con Felicitas Rodríguez Cáceres, psicóloga, creamos Espacio Colibrí. Es un servicio que brinda propuestas de salud y de desarrollo personal para adolescentes y jóvenes. Y además brinda actividades y encuentros para acompañar a los que acompañan, que en este caso son ustedes, los adultos, desde sus distintos roles, desde la familia, desde la educación, la salud, el deporte, desde todos los ámbitos donde vivan o trabajen, acompañando esta etapa fascinante de la vida. Uno de los espacios que brindamos en Colibrí son estos encuentros con especialistas en temas y dimensiones que atraviesan la vida. Una de ellas es la sexualidad, una de las más fascinantes y complejas que a todos nos atraviesa, pero que especialmente en la adolescencia se revoluciona como nunca. Ya hemos tenido un primer encuentro con Orlando y con Encarnación, que son nuestros invitados del día de hoy, allá por mayo, junio, por ahí, donde hablamos de la adolescencia y la sexualidad, y hoy vamos a meternos en un tema que es la identidad sexual en la adolescencia, y cómo acompañar esta búsqueda llena de sentimientos encontrados, de inquietudes, de preguntas difíciles, de necesidades hondas, y cómo pararnos frente a esta búsqueda, desde nuestro lugar, desde el que cada uno ocupe. Como les decía, nuestros invitados para este encuentro, quienes van a estar exponiendo, son Orlando Martín. Él es maestro, licenciado en psicología y doctor en filosofía y autor de numerosos libros y publicaciones sobre sexualidad. Es uno de los fundadores de Koinonía, una consultora que se dedica al acompañamiento de este tema. Lo acompaña Encarnación Madero. Ella es trabajadora social, docente y especialista en educación, y es coautora, junto con Orlando, de la didáctica de la educación sexual integral. Y también nos va a estar acompañando María Edith Martín. Ella es pediatra, sexóloga y miembro de Koinonía, y es hija de Orlando, así que también va a estar sumándose a este evento, a este encuentro. Y les explico qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener una primera parte donde Orlando va a estar exponiendo, y después un segundo momento con preguntas y respuestas de ustedes. Les voy a pedir, por favor, que en todo momento puedan silenciar el micrófono, así el sonido no interfiere con la charla. Y para quien no se maneje muy bien con esta plataforma, sepan que tienen la opción de poder mirar a quien está hablando por un lugar, y por el otro lugar poder mirar a todo el salón, a todo el grupo a la misma vez, ¿no? Eso ayuda para poder hacer foco en quien está hablando o ver a todos al mismo tiempo. Quienes tengan problemas para manejar estas cuestiones técnicas pueden escribir en el chat y los vamos a acompañar. Muy bien. Vamos a empezar. La verdad que este tema, la sexualidad, especialmente la identidad sexual, convoca mucho. Cuando lanzamos la difusión y la inscripción a este taller, se llenó, y hoy somos un montón. Y la pregunta era desde dónde podemos este tema, y lo que hicimos fue poner una pregunta en el formulario de inscripción, que era: ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué preguntas te gustaría hacer? Y fue muy interesante descubrir preguntas muy concretas, preguntas muy arraigadas en lo cotidiano, en el día a día, de acompañar a hijos, hijas, hijes,
que están atravesando la adolescencia, viviendo la adolescencia y la sexualidad, con un montón de preguntas, de desafíos, de procesos. Entonces, hoy vamos a centrar esta charla desde el rol del adulto, principalmente. ¿Cómo acompañar? ¿Cuál es la actitud que debemos tener frente a los adolescentes y frente a su vivencia de la sexualidad y de su identidad? Algunas de las preguntas que salieron, por ejemplo, y acá Orlando, cuando quieras, yo ya te dejo la palabra, pero una de las cosas que salieron, por ejemplo, eran: ¿cómo le hablo a mi hija de identidad sexual? ¿Cómo acompañar a los adolescentes en la construcción de su identidad? ¿Cómo acompañar en el discernimiento? También salió esta palabra. ¿Cómo se acompaña en el miedo a ser rechazado o rechazada por tener otra identidad sexual? Otra persona preguntaba: mi hija quiere cambiar de género y a mí me parece que es chica para definir. Me interesa poder abordar el tema de cómo comunicar su identidad sexual. Otra persona ponía: ¿cuáles son las herramientas que hay que tener para acompañar a los adolescentes? Otros hablaban de la transexualidad. Otros ponían si el proceso de construcción de la identidad es para toda la vida o empieza y termina en un momento determinado. ¿Cuál es la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual? ¿Cómo hablar de este tema sin violentar el proceso o el espacio de mi hijo, de mi hija? En fin, muchas inquietudes relacionadas al rol, al cómo acompañar. Así que, Orlando, yo quería empezar este encuentro preguntándote, ni más ni menos, ¿cómo se acompaña esta búsqueda de la identidad sexual en la adolescencia? Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos los que están presentes. En primer lugar, gracias por la presencia, porque la verdad que hermosa convocatoria, hermosa la convocatoria. Y esto habla de una inquietud como padres, como madres, que están acompañando a sus hijos en este momento de su vida. Y eso es muy bueno. A mí lo primero que me llamó la atención de todas las preguntas, que son muchísimas, la palabra, el verbo que se usó, ¿cómo acompañar? Era como la frase más predominante, ¿cómo acompañar a mi hija o a mi hijo en este momento de su vida? Y entonces, me parece que sería interesante partir de eso, ¿cómo acompañar? ¿Qué quiere decir acompañar? En primer lugar, acompañar no quiere decir precisamente ser indiferente, estar alejado, estar ausente de la problemática de nuestros hijos. Acompañar no quiere decir eso precisamente. Tampoco quiere decir acompañar que yo quiero imponerle una idea, una convicción o una identidad. Tampoco quiere decir presionar para que sea lo que yo quiero que sea. Tampoco coaccionarlo. Entre estos dos extremos, si cabe la expresión, entre la indiferencia y la presión o la imposición, se encuentra acompañar. Acompañar es estar al lado de, ser compañía de. Ni muy adelante, tampoco muy atrás. Lo más cerca posible, pero con cierta distancia, para dos cosas. Primero, yo diría, y esto es crucial en nuestra comunicación, sentir qué le está pasando a nuestra hija o a nuestro hijo. Sentir su lucha, sentir su sufrimiento, sentir su búsqueda, sentir hasta su desorientación. Creo que es la primera actitud crucial como educador y acá como padre o como madre. Sentir qué le está pasando. Primer paso.
Pero el segundo paso es escuchar lo que me dice, cómo lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice. Escuchar su propia palabra, su propia búsqueda, su propia duda. Creo que aquí hay un núcleo esencial del acompañamiento, que no es imponer, sino escuchar, no es coaccionar, sino estar al lado en la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? En la adolescencia es clásico ya, y esto lo hemos trabajado mucho de la Asociación Argentina de Orientación Vocacional, hay 3 respuestas que debe dar el adolescente en su búsqueda de vida, en su búsqueda de orientación. Hay 3 preguntas, hay muchísimas preguntas más, pero estas son las 3 fundamentales. ¿Quién soy? ¿Quién deseo ser? ¿Quién fui y quién quiero ser de verdad? Primera pregunta, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Una segunda pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿En qué quiero trabajar? ¿De qué quiero ocuparme? Y tercero, ¿con quién compartir mi existencia? ¿Con quién convivir? Y acá tenemos las 3 elecciones fundamentales. La primera, la elección de la identidad personal, la identidad, digamos, de nuestra propia existencia, darle el sentido a mi existencia, la elección vocacional o ocupacional, en qué quiero ocuparme, a qué quiero dedicarme, y la elección vocacional afectiva, vincular, con quién quiero compartir mi existencia, de un modo personal o comunitario, en fin. Fíjense que alrededor de estas 3 preguntas, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién convivir? Gira toda nuestra existencia. Pueden haber otras preguntas más, pero estas 3 son cruciales. Esto trabajando con muchos adolescentes que lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, decíamos que estas son como 3 ruedas que mueven la existencia de una persona. Y un adolescente dijo, es como un triciclo existencial, y ahí salió las 3 elecciones que forman las 3 ruedas del triciclo existencial de nuestra vida. Cuando esas 3 rueditas, en primer lugar la delantera, que es quién quiero ser, y después las otras 2, la vocacional, ocupacional y la vocacional afectiva, están bien calibradas estas ruedas, el triciclo puede andar bien y es una existencia armónica, gozosa. Cuando estas ruedas o estas elecciones no funcionan, tenemos una existencia dolorosa, con muchos golpes y caídas, con muchas crisis, con mucho sufrimiento. Y esto es importante. Y fíjense, hoy vamos a centrarnos en la primera rueda, la elección vocacional existencial, la elección de mi identidad. Es crucial porque es la que dirige nuestra existencia, la que condiciona, la que va moldeando todas las otras elecciones. Y esto es fundamental. El adolescente en este estado, y por eso cuesta tanto. Y aquí viene cómo se construye una identidad. La identidad no se construye de la noche a la mañana. Se construye a lo largo de toda la existencia. Los estudios epigenéticos de cómo se construye la identidad hablan de 3 momentos fuertes. El primer momento, que se llama el momento ideológico existencial, digamos, básico, que es las primeras impresiones, las primeras contactos que tienen con el mundo, y ahí hay una primera vivencia de esta identidad. Y esto ocurre en los 3 primeros años de vida, y que ahí el vínculo padre, madre, con el hijo, con la hija es crucial, con el bebé naciendo, porque el bebé va
metiéndose en su existencia esa figura, esas primeras identificaciones que se van incorporando en su existencia, y ahí empieza a modelarse de algún modo su propia identidad, que es ideacional, preverbal, está en su primera gestación. Después hay como un periodo, fíjense que en el psicoanálisis se habla mucho de la latencia, hay como un periodo donde siguen moviéndose estas connotaciones, vienen el contacto con los compañeritos, con los grupos de pares, la identificación. Y junto con esto hay una cosa que es muy importante, se va desarrollando el pensar, que viene el pensar simbólico, primero sensorio motriz, el simbólico, el lógico concreto, lógico abstracto, para llegar al discernimiento clave. Todo este proceso de pensar va asumiendo todo lo que está pasando en la interioridad emocional de esa persona que crece. Y por eso la crisis se va a dar, la crisis, o el desafío, la elección fuerte se va a dar en la adolescencia, que es cuando se ha desarrollado el pensamiento de una forma completa, lo que llamamos pensamiento lógico abstracto, con la capacidad de saber desarrollar una conciencia. Y fíjense que ahí va a venir el momento clave de la identidad, que se termina de reasumir o asumir en plenitud lo que llamamos la conciencia de mí mismo, quién soy y quién quiero ser. Por eso, en este momento de la adolescencia van a surgir todas las grandes preguntas y las grandes dudas y las grandes desorientaciones. Máxima en este momento, que estamos en un momento donde hay mucha afluencia de distintas opiniones. Yo le llamo que estamos pasando por un momento que yo le llamo el tsunami sociocultural ideológico, porque vienen de distintas orientaciones que antes estaban, pero estaban medias ocultas, invisibilizadas. Ahora afloran todas en la sociedad. Y el que más absorbe con una avidez extraordinaria todo lo que pasa en el mundo, en este mundo sociocultural, es el adolescente, que es el que está ávido, y gracias a Dios que es así. Pero también eso lleva a que se generan muchas confusiones y muchas desorientaciones, que es la que ustedes han sido como madres, como padres, los que han sido eco de todas estas preguntas, de todo, incluso desafíos. Por eso quería partir cómo acompañar, cómo sentir lo que le pasa y cómo escuchar lo que le pasa. Y ahí va a venir cómo resuelve su identidad. Aquí habría que entrar a trabajar muchas preguntas que han surgido de ustedes, porque hay preguntas que hay chicos que no hacen preguntas. Me llamó la atención que algunos no preguntan nada porque parece como miedo a preguntar. A lo mejor en este momento no se animan porque o porque tienen muy definidos ya su identidad interiormente y tienen conciencia de lo que quieren ser, o porque tienen miedo. Pueden ser las dos cosas, que esto habría que plantearlo con más profundidad. Otra cosa es cuando los chicos plantean tus dudas, y aquí habría que trabajar, claro, cada duda en particular, por eso hice varias preguntas. ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué dudas tiene? ¿Por qué la plantea? ¿Para qué la plantea? Porque supongamos que una hija está en conflicto conmigo, me va a plantear una duda y hasta me la puede plantear de un modo provocativo. Y entonces es bueno dialogar esto para ayudar a que se encuentre. Y aquí va a venir un tema crucial. Lo que yo como adulto, como padre o como madre, me interesa, no es lo que yo quiero que él sea, sino lo que quiero que él descubra desde sí mismo.
que descubra lo que llamamos la autopercepción, la vivencia interna que tiene y cómo quiere desarrollar su existencia, que debe ser coherente con esa vivencia, con esa autopercepción, y además para que sea él persona. Y yo no puedo invadir ese mundo interno, sino que tengo que acompañarlo, respetarlo con mucho cariño, con mucha lucidez y con todo el amor que podamos desarrollar. Esto yo creo que nos exige a nosotros como padres y madres una actitud, un respeto extraordinario frente a la vivencia. Porque si yo me meto en la vida de él, puedo coaccionar su desarrollo, como si le quiero imponer una idea o un deseo, o lo que sea. Esto es bien la actitud de profundo respeto para ayudarle a discernir, como le planteaba Juan José al tema. Discernir. ¿Qué es discernir? Ir descubriendo dentro de las cosas cuál es mi propia vocación, cuál es mi autopercepción de mi existencia, que quién quiero ser. Por supuesto que esto está connotado por un conjunto de valores. No estamos hablando aquí, quiero ser ladrón o quiero ser una persona y una persona de bien. Este es el principio ético básico, ¿no? Una persona de bien con la elección que haga de mi propia existencia. ¿Se entiende lo que he podido expresar así en forma muy súper sintética? Clarísimo, Orlando. Yo te quería preguntar, hablabas de, bueno, en realidad, una de las preguntas que se hacían para esta charla tenían que ver con mi hijo o mi hija no me habla del tema. Algunos que trabajan por ahí en ámbitos de la educación o con grupos de adolescentes también preguntaban, en mi grupo hay como una falta de interés sobre este tema, como que no, parece que no importara y no logro poder compartir o que se puedan expresar acerca de la identidad sexual o la orientación sexual. Y también aparecían muchos miedos, ¿no? Sobre de parte del adolescente para habilitar este tema, por miedo a ser rechazado o incomprendido, pero también mucho miedo del adulto de cómo hago para preguntar sin meterme. Y vos mencionaste el respeto. ¿En qué ejemplos podrías graficar vos esta actitud de respeto que debería tener el adulto para hablar de este tema cuando cuesta hablar de este tema? Bueno, hay dos temas. Dejo el respeto para enseguida, o puedo partir por el respeto. ¿Qué quiere decir respetar? Fíjese, nosotros somos hijos de palabras griegas y latinas, y es interesante ver las etimologías. Respeto viene de una palabra en latín que es respicere, mirar al otro como otro y no intentar manejarlo, manipularlo. Mirar a mi hijo como otra persona y no intentar que me copie o que yo manipularlo. Y esto vale para los amigos. En una sociedad que el respeto parece que no existe, porque si hay algo que nos está faltando en Argentina es respeto. Cada uno quiere imponer, adoctrinar al otro y no respetarlo. Yo creo que esta es una palabra clave. Aprender a respetar al otro en su posición y que el otro me respete a mí, por supuesto. Es mucho. Eso por un lado. Por otro lado, vos decías qué hacer con los que no hablan tan silenciosos. No nos olvidemos que en toda comunicación hay una comunicación verbal, pero también hay lo que llamamos una comunicación preverbal, o sea que se expresa por gestos, por actitudes. Por eso yo partí, está cerca para sentir lo que está pasando. A lo mejor no puede preguntar porque está tan confundido que ni siquiera le sale una palabra. Entonces tenemos que ir
como quien dice, ayudando a que se vaya descomprimiendo su estado emocional interno del chico para que él pueda ir verbalizando de a poquito. Máximo cuando hay chicos que antes no hablaron nunca de este tema, como pasaba con el tema de la sexualidad. Ayudarlo a que vaya expresando gradualmente. Sí. Claro. Yo quiero simplemente decir una cosa muy cortita. Freire decía que el aprendizaje y el conocimiento se da cuando está la persona mediatizada por el mundo. Y en este caso del púbero, del adolescente que está preguntando, lo que nosotros como papás tenemos que hacer es intentar, cuando no pregunta o pregunta con su cuerpo, pero no pregunta hablando, es crear situaciones donde haya algo externo, algo que lo mediatice y que le posibilite bajar su tensión interna para poder expresar. Cuando la cosa está puesta afuera y es una oportunidad que yo puedo expresarme y decir, mira, esto me pasa, o uno le puede preguntar, ¿y a vos qué te parece esta situación? O esto de mediatizado por el mundo, cuando uno lo descubre desde lo pedagógico, estoy hablando, y mucho más como padres, ayuda, ilumina, porque va mostrando un camino que uno no se lo había ocurrido, porque pones el objeto ahí, la cosa, el cuadro de la película, la figurita, la foto, no sé, lo que a nosotros nos parezca, y eso hace que el otro pueda expresar algún sentimiento, a mí me pasa eso, etcétera, etcétera, lo cual facilita entonces el diálogo, ¿no? Gracias. En esta línea de las mediatizaciones también viene otro medio importantísimo. A veces la hija o el hijo no se comunica conmigo, con el padre o la madre, porque por toda una historia personal. Entonces es bueno ver cómo compartir, y esto lo hemos hecho mucho en colegios, de compartir con otros padres vivencia, porque a veces mi hijo o mi hija conversa con el papá o la mamá de otra compañera o de otro compañero, cosa que no lo ha hecho conmigo. Y ahí viene que tenemos que hacer una red entre los adolescentes para que ellos se comuniquen entre sí, pero también entre nosotros los padres, porque cada padre aislado tiene un alcance muy limitado o muy acotado por tiempo y por vivencias también del espíritu. Y es muy importante en los colegios que hemos podido hacer que los padres compartan estas cosas entre ellos y se han enriquecido con los diálogos que cada vez, porque hay hijos que son muy comunicativos con sus padres, otros no. Y estos padres, estos chicos o chicas le han transmitido a sus padres esas vivencias, esas problemáticas que por el propio hijo a veces nunca se conocerían. Por eso tenemos que hacer esta red de padres como red, ayudar también a los adultos. Fíjense, y es importantísimo lo que acaba de decir Chique, la mediatización con elementos externos y con personas. No somos islas y tenemos que fomentar mucho esta convivencia porque ahí puede venir una riqueza extraordinaria entre uno y otro y de paso aprendemos muchísimas cosas porque, vamos a ser sinceros, el mundo está cambiando y vertiginosamente. ¿He respondido, Juanjo? Está buenísimo. Sí, para hacer un poco eco de algunas de las cosas que dijeron, el tema de la comunicación no verbal, es decir, no quedarnos solamente con no dice nada o no quiere hablar, sino intentar leer el cuerpo, las actitudes. También decían poder poner mediaciones que a los chicos les sean cercanas, y también la red de adultos como otra
mediación para estar acompañados por otros en este proceso. Y yo quería hacer una pregunta, porque está el caso de... Antes que haga la pregunta, no sé si se han dado cuenta que Sí. estamos centrados en el tema de la comunicación. Uh-huh. Es la comunicación entre padres e hijos, entre padres y padres, entre adolescentes, en toda esta red, como la que estamos haciendo acá. Yo parto de un concepto, una vivencia de comunicación que llamamos humanista. Compartir significados en un clima de cordialidad, un clima de mucho envolvimiento. Fíjense, lo primero que es fundamentalmente es importante crear acá entre nosotros, entre los padres, es el clima de cordialidad. No estamos unos contra otros, estamos buscando cómo darle sentido a nuestra existencia, a nuestra vida. Este clima de cordialidad es crucial. Y compartir, entonces, no quedarnos con las palabras solo literales, sino entrar al significado profundo de cada. Por eso digo compartir significado, no solo significantes. Compartir significado en un clima de cordialidad. En esas tres palabras yo sintetizo lo que es la comunicación. Y creo que el tema crucial es el clima de cordialidad. Que esto es, fíjense, cuando hay ese clima se puede trabajar cualquier tema y profundizarlo y buscando todos en común lo que llamamos los sentidos profundos de las cosas. Sí, adelante, Juanjo. Totalmente. Hablábamos acerca de la dificultad a veces para entrar en diálogo o compartir, charlar, que puede venir tanto del adolescente como del padre, pero yo quería, o de la madre, del adulto que está acompañando, ahora quería hacerte la pregunta, digamos, opuesta, porque muchas de las cosas que salieron en el formulario es, por ejemplo, alguien preguntaba, mi hija de 14 años quiere cambiar, ¿cómo ponía? Quiere cambiar de identidad sexual, pero yo creo que es muy chica todavía para hacerlo. Otros preguntaban, ¿cuándo define un adolescente su identidad sexual? En el caso en que haya diálogo, haya un clima de cordialidad, de confianza para habilitar esto y poder acompañarlo. ¿Vos qué le dirías a una madre, un padre o a quien pregunta, mi hijo quiere cambiar, quiere buscar, quiere iniciar un proceso? ¿Cómo hago yo para acompañar eso? ¿Cuál sería tu consejo, tu mirada al respecto? Bueno, fíjense, cambiar de identidad se supone que tiene ya una identidad. En realidad está construyendo su identidad. Y si tiene 14 años, fíjese, ¿cuándo se termina de construir? Hay algunos que dicen, estamos construyendo nuestra identidad durante toda nuestra vida. Lo que estamos viendo es cómo construir la idea central, o la línea central, el vector central de nuestra identidad. Lo que ocurre es que en este momento hay como mezcla de cosas. Por un lado se habla de identidades, por otro lado se habla de orientaciones. Dejemos de lado la orientación en este momento. La identidad. Si yo dije que el núcleo ideacional básico surge en los primeros años de vida y en la etapa que llamamos de latencia o la niñez, sigue teniendo ratificaciones o rectificaciones, pero todavía recién comienza a construirse fuertemente cuando se va desarrollando el pensamiento y el discernimiento, el pensamiento lógico abstracto que llamamos, el desarrollo mental, cuando se desarrolla la propia autoconciencia, ahí es cuando comienza. A lo mejor esta chica venía con un concepto de que ella quería tener, venía con un cuerpo, vamos a decir, de varón, de mujer, y no, quiero cambiar mi identidad, quiero hacerme varón, o viceversa. Aquí estamos hablando de que no hay concordancia interna en lo que, digamos, lo que es el sexo y
la identidad de género, o sea, la autopercepción o la vivencia de identidad de género. No concuerdan, que ahí se puede dar lo que se llama la transexualidad. Ahora, la transexualidad, fíjense que está hablando un cuerpo XX o XY con un sexo determinado y una vivencia, una identidad de género diferente. Por eso en la concepción de identidad de género se habla incluso en la ley que la identidad de género es la autopercepción que se tiene de sí mismo, que puede o no concordar con el sexo que tiene. Sí, adelante, María Edith. Hola, buenas noches a todas, todos. Bueno, yo soy pediatra, sexóloga clínica, me he formado en atención de personas trans. Y bueno, yo quería establecer primero algunos conceptos porque me parece que hay un poquito de confusión entre sexo y género, ¿no? Son dos niveles de análisis diferentes. Y hay un tercer y cuarto nivel, que sería la expresión de género y la orientación sexual. Sexo, cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos de características que tienden a separar individuos de una especie, o sea, en este caso la especie humana, pero puede ser cualquier especie animal o incluso vegetal, en macho y hembra. O sea, es algo biológico, es algo biológico, tangible, mensurable, que comienza, también es un proceso, comienza en la concepción, ¿no? Cuando se une el gameto femenino, el espermatozoide con el óvulo, y se determina, por ejemplo, un embrión 46XX, ese sexo cromosómico es hembra, si es XY es macho. Y se va a ir, las características se van a ir apareciendo a partir del embrión, ¿no? Va a desarrollar genitales en general, digamos, de características de macho o de hembra, hablo esta nomenclatura así bien biológica para justamente resaltar que el sexo es algo biológico. Y después, en la pubertad y adolescencia, es donde se desarrollan las características sexuales secundarias que nos terminan de mostrar al mundo o adquirir el cuerpo típico de alguien asignado como mujer o como varón al nacer, ¿no? Cuando nosotros nacemos, ven nuestra entrepierna y nos definen, bueno, nos asignan al sexo femenino si tenemos vulva y al sexo masculino si tenemos, mejor dicho, nos asignan al género femenino y al género masculino, ¿no? O sea, nuestro sexo es macho y hembra. El género, en cambio, implica también un nivel cultural, sociocultural, donde se esperan determinados comportamientos según el género al que fue asignado. El género es algo asumido, es una construcción psicológica y cultural que nadie sabe bien cómo es que se conforma. Se empieza a conformar en los primeros meses y años de vida, y la pubertad con el desarrollo psicosexual, ¿no? Con el aparecer de las hormonas y demás, termina de cuajar esa identidad de género, ¿no? La mayoría de las personas asumimos una identidad cis, o sea, estamos de acuerdo, de alguna forma decimos que sí a cómo se nos asignó al nacer. Yo nací con vulva, me pusieron de nombre María Edith, y nunca me planteé ser varón, dije que sí, nadie sabe bien cómo dije que sí, como le pasa a la inmensa mayoría de las personas cis, pero bueno, nada, soy mujer, vivo y transcurro la vida como mujer, ¿no? Esa es mi identidad de género. Hay otras personas que nacen con pene y testículos y se asumen como varones, no se plantean otra posibilidad y circulan por la vida como varones cis. En cambio, hay personas donde no hay una congruencia entre ese género que fue asignado al nacer y el género que perciben o que viven. Hay esta incongruencia los hace entrar en lo que nosotros llamamos un espectro o un paraguas trans.
Hablamos de espectro o paraguas porque no todas las personas trans que se sienten, digamos, que tienen el deseo, no es solo el deseo, se sienten varones pese a haber nacido con vulva o mujeres pese a haber nacido con pene. Y algunos quieren hacer una transición médica u hormonal y otros no, solamente una transición registral. Es un espectro. En general, el término transexual se usa cada vez menos y se usa más que nada restringido a aquellas personas que hacen toda la transición, digamos, registral, hormonal y quirúrgica. Pero no es necesario, no para nada. Entonces uno usa el término transgénero. Y hay personas que sienten que su género no se adscribe a uno de los dos polos o se adscribe a ambos, que son las personas no binarias, ¿no? Que por ahí en un momento pueden estar más sobre el género femenino, o otros más sobre el masculino, o otro en el medio, fluir entre ambos y demás. Para nosotros, en nuestra concepción judeocristiana occidental, es complejo estas identidades porque hemos sido educados en el rosa y en el celeste. Entonces es muy complejo movernos de ese lugar. Sin embargo, como el género es una construcción sociocultural, otras culturas han sabido conceptualizarlos de otras maneras. Lo que pasa es que la colonización, digamos, la conquista de América, por ejemplo, la conquista de África, del sudeste asiático, de las islas del Pacífico, por parte de toda la civilización judeo-cristiana occidental, tapó esas culturas originarias donde había conceptualizaciones del género en 3 géneros o en 5 géneros. Y que ahora nosotros con los estudios postcoloniales, con el redescubrir los saberes de los pueblos originarios, tanto de América como de África, como de Asia, ¿no es cierto?, de las islas del Pacífico y demás, estamos observando que ellos tenían el género, lo concebían de otra manera. No lo concebían como lo concebíamos nosotros, tan rígido en el rosa y en el celeste, donde para la mujer había determinadas roles y cuestiones, digamos, y un determinado espacio, que era el espacio doméstico, y para el varón había otros roles y otras actitudes y otros espacios. ¿Me siguen? O sea, son 2 niveles de análisis. Uno es el sexo, que es biológico, mensurable, tangible, visible, lo puedo ver en el laboratorio, son los cromosomas, las hormonas, los órganos genitales, los gametos, ¿no es cierto? ¿Me explico? Yo lo puedo medir, mensurar. Y algunas cosas las puedo cambiar médicamente, otras no. O sea, por eso cuando yo hablo de tratamientos médicos o quirúrgicos son de afirmación de género, del género autopercibido, pero no son de cambio de sexo, porque yo no puedo cambiarle los cromosomas a una persona, ¿no? ¿Se entiende? Tampoco le puedo cambiar las gónadas, a lo sumo le puedo sacar las gónadas, ¿no? Pero no todas las personas trans quieren pasar por estos procesos. En épocas anteriores, donde la expresión de género, la expresión es cómo yo me presento al mundo, ¿no? Yo en este momento estoy maquillada, no sé si se nota, pero si no, tengo una cara de muerta que a esta hora, la verdad que no está bueno, entonces un poco de maquillaje, unos aritos, qué sé yo. Yo tengo me leen por la calle y por ahí, con maquillaje me leen como mujer, a veces me leen como hombre, porque con el pelo corto y con lo alta que soy, por ahí me leen como hombre, o sea, hay expresiones que uno lo va moldeando, ¿no? Pero en general, una persona con el pelo largo, una pollera, maquillaje, nosotros lo leemos como mujer. Esa es la expresión de género. Y una persona con pelo corto, sin maquillaje, qué sé yo, con cierta ropa así como más holgada, etcétera, etcétera, uno lo lee como varón, ¿no? Eso es expresión de género, que no siempre coincide ni con la identidad de género, ni con el sexo. O sea,
Los adolescentes a veces uno los ve y están vestidos con esas camperas que son 10 talles más grandes y no importa el sexo, el género ni nada, sino que todos se visten es más bien de la tribu a la que pertenecen, la forma en que se visten, ¿no? ¿Me explico? Y por el otro lado, en un cuarto nivel de análisis, es la orientación sexual. Como su nombre lo indica, es a dónde me oriento, a quién me gusta, quién me genera cosquillitas, digamos, en la panza, con quién quiero tener algo. Entonces, esos son los 4 niveles de análisis, ¿no? Ahora bien, como yo les decía antes, el tema del género, de la identidad de género, nadie sabe bien cómo se construye. Digamos, nadie lo sabe, ni la identidad de género cis, ni la identidad de género trans, ni la no binaria, digamos, ¿no? Pero se empieza a expresar desde que hay palabras, de alguna forma. ¿Qué suele suceder? Yo que le respondería a esa persona que preguntó porque la hija quiere cambiar de género. Si ella me estuviera llamando ahora por teléfono para pedirme una consulta, yo le diría, primero que nada, que la felicito. La felicito como madre porque logró armar un espacio de escucha y de diálogo, ¿no? Porque muchas veces les hijes no se animan a decir lo que les pasan por miedo al rechazo. En cambio, esa madre logró generar un espacio de confianza donde le hije por este momento, para ser así genéricamente neutro, pudo acercarse y decirle lo que le estaba pasando. Entonces, eso primero que nada, ¿no? Como mamá estás haciendo un trabajo muy bueno porque tu hija puede hablar. Tu hija en este momento, después vamos a ver qué pasa, ¿no? Y después, como bien decía mi papá, hay que escuchar. Hay que escuchar y acompañar, ¿no? Y eso es lo más difícil. Porque muchas veces, uno ve en la práctica clínica que hay padres que porque no escucharon mucho tiempo, porque por ahí le venían diciendo sus hijes lo que les pasaba, y por ahí era, no, bueno, es una etapa, es un capricho, es cualquier cosa, digamos, no lo escuchaban, le dije daba señales y por ahí no escuchaban, y cuando empiezan a escuchar, hacen como una sobrecompensación y a veces son los padres quienes empujan más que les hijes. Eso no está bueno. No está bueno porque es el adolescente quien tiene que decir cuál es su proceso. Y cuál es su proceso no implica necesariamente que esta persona en particular que ahora dice quiero cambiar de género, lo vaya a cambiar. No sabemos bien. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque la pubertad con los cambios puberales, los estudios demuestran que cuando una persona trans atraviesa la pubertad, esos cambios puberales hacia el género que no es deseado generan muchísimo estrés, muchísimo malestar, y ahí es donde suele por ahí expresarse ese deseo, ¿no? Esto sobre todo ocurre ahora donde las normas de género no son tan estrictas como eran antes, ¿no? O sea, por ahí 30 años atrás, 40 años atrás, que una chica jugara al fútbol, cuando yo era chica, no estaba bien visto, era la machona. Ahora vos ves en un patio de un colegio, juegan chicos, chicas. Entonces, antes de la pubertad, por ahí, a una niña, digamos, alguien que fue asignada como mujer al nacer, hace lo mismo que cualquier otro varón, no tiene ningún problema, entonces no manifiesta malestar con su género. Pero por ahí la pubertad, con el comienzo de las menstruaciones y demás, es un momento donde sí genera mucho, digamos, hay mucho distrés, ¿no? Y ahí sí surge, empieza como bien decía también mi papá, también está el tema del pensamiento abstracto, esa cuestión que estaba ahí sorda, tapada, pero que no se llegaba a expresar, ahora viene
aparece y es un emergente, el tema de no quiero menstruar, no quiero tener tetas, perdón, hablando así rápidamente, no quiero el cuerpo de mujer, yo no me siento así, esto me siento disfrazado, ¿no? Porque estas son las palabras que manifiestan, digamos, las chicas trans, que por ahí con la ropa o la expresión del género que se les asignó al nacer, se sienten disfrazados, ¿no es cierto? En realidad se sienten trasvestidos con el género que se les asignó al nacer, ¿no? No se sienten auténticos. Entonces, ahí uno tiene que ir acompañando para ver, bueno, cuál es ayudarlos a descubrir cuál es su auténtico ser, ¿no? Cuál es su identidad. Y esto es complejo, es muy complejo, tanto para padres como para los terapeutas que acompañamos, porque digamos, no hay que poner ni obstáculos ni empujar. Hay que ir al lado, ¿no? Hay que ir al lado. Y bueno, de cualquier forma tenemos un marco regulatorio que nos permite ir al lado, ¿no? La ley de identidad de género habla de que no hace falta hacer un cambio en el DNI para que esa chica, chico, chique sea llamado en el aula o esté en los registros asentado con la identidad autopercibida. O sea, no es necesario hacer el cambio para que esto ocurra y llamarlo o llamarla o llamarle de la forma en que pide ser llamado, ¿no? Sí. Esto parece una nimiedad, pero esto valida la experiencia de esa persona. Fíjense con el tema de decir, bueno, vos ahora no sos Camila, sos Camilo, perfecto, y te voy a llamar en masculino, perdóname, pero ahí se me va a escapar a veces el femenino porque estaba acostumbrada a llamarte de esta forma, ¿no? Pero voy a tratar de llamarte en masculino. Esa cosa tan simple, tiene una potencia, una fuerza, porque estás validando la experiencia de esa persona, le estás diciendo tu identidad, tu camino, tu vida es tuya y yo te voy a acompañar, ¿no? No es Gracias, nada... Marisa. No sé si, Juanjo, si valdría la pena de que algunos pudieran expresar sus inquietudes. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Edith y otra a vos, Orlando, pero mientras les pregunto esto, quería invitar a ustedes, a los oyentes, espectadores, a que puedan ir escribiendo de la plataforma preguntas para el momento de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer por el chat porque somos muchos y para poder darle tiempo a todos y puedan expresarse, o a la mayor cantidad de personas posible, vamos a hacerlo a través del chat. Así que lo que quieran consultar, vayan escribiéndolo ahí y después yo voy a ir levantando algunas de las preguntas para que respondan Edith, Orlando y Encarnación, Chiqui. Yo quería preguntarte, Edith, en línea con lo que venís diciendo, quedó clarísimo y está buenísimo poder brindar información sobre lo que es identidad sexual y estos procesos de búsqueda de cambios. A mí me conmovió mucho lo que dijiste de, yo felicitaría a esta mamá o a este papá que me llama por haber creado este espacio de diálogo y de compartida, de cordialidad, como decía Orlando. Pero te quería hacer una pregunta puntual, porque también salió mucho sobre la orientación sexual. Porque también algunos preguntaban cómo acompañar en esa búsqueda. Una mamá que viene su hija y le dice, o me gustan los varones, o las chicas, o los dos, o en alguno de los grupos con los que trabajamos con Felicitas mi mujer, a veces llega uno de los chicos que dice que tiene 3 novias, y viste uno que fue educado en el rosa y el celeste, se te parte un poco la cabeza, ¿no? ¿Qué dirías vos al respecto? Bueno, yo al que dice que tiene 3 novias o distintas parejas simultáneas, yo le diría primero que nada si
esto es algo sabido por los demás, ¿no? Acá tenemos que hablar primero de la responsabilidad sexoafectiva. O sea, a nosotros también nos parte, porque nosotros fuimos criados para la monogamia de alguna forma. Pero yo le diría primero, bueno, sí, todas las personas involucradas saben que vos tenés este tipo de relaciones, por más que uno le gustaría que se comprometiera más con una persona y demás, bueno, por lo menos que sea responsable y que esto esté hablado con cada una de las personas. Segundo, hacer hincapié en cuestiones de salud sexual, ¿no es cierto? O sea, uno, por la edad, a los 14, 15 años ya tienen sus primeras relaciones sexuales, entonces le han perdido el miedo al VIH que tenía mi generación, ¿no? Yo tengo casi 47 años, pero mi generación entró en la adolescencia cuando se morían todos de SIDA, y era una cosa espantosa, una sentencia de muerte. Entonces, mi generación le tenía miedo al bicho, digamos. Pero esta generación de adolescentes saben que hay tratamientos que cronifican la enfermedad y que hacen que se pueda tener una vida normal, entonces no toman ninguna medida de cuidado, ¿no? Eso yo lo remarcaría, ¿no? El uso del preservativo, digamos, para cualquier tipo de relación penetrativa, para ser así amplia, ¿no? La consulta también con el pediatra, digamos, si es que tiene la suerte de tener un pediatra, que es un pediatra especialista en adolescencia, o con el clínico hasta el mínimo síntoma, ¿no es cierto?, de alguna infección y demás. Y bueno, también hablaría con cada uno de ellos de cómo están con estas relaciones, ¿no? O sea, no solamente una cuestión higienista de evitar un embarazo, por supuesto, o una infección, sino también cómo estás vincularmente con esta persona, te hace sentir bien, te llevas bien, te trata bien, hay respeto, digamos, si tienen relaciones sexuales es cuándo, cómo, dónde y cómo vos querés, digamos, no hay una imposición de ninguna parte, ¿no? También hablar de esta cuestión, porque entre los adolescentes se ve, ahora todos los adolescentes son pansexuales, digamos, todos son o bisexuales, ¿no? No hay una obligación de ser, digamos, de tener ni novio y novia al mismo tiempo, ni nada, sino es, bueno, esto te hace bien, cómo te sentís, podés charlar, digamos, con esta persona, en fin, ver cómo está afectivamente con esa persona. Porque a veces también hay presión del grupo para, digamos, todos tienen que hacer de todo, y no es así. Eso no es algo que sea genuino, como una búsqueda genuina, sino es una imposición. O sea, siempre charlar, no desde la prohibición, ¿no? O no por una cuestión de moralina, pero sí desde querer que ese adolescente realmente la búsqueda sea desde su deseo y no por una imposición o una presión del grupo. Ahora, con el tema de la... Sí, ayudarlo a discernir, como decías vos, si él se siente bien con esto, por qué está con esta persona, qué es lo que está... Sí. Yo solo quiero agregar esto, desde el deseo y de la responsabilidad personal, porque María Edil lo dijo al principio. Construyendo qué tipo de arte. Deje que hay que ayudarles a los adolescentes a tener claro. Uno es responsable por el otro, por sí mismo y por el otro. Y eso no hay verdadera libertad si no lo acompaña la responsabilidad. Y a veces yo creo que nuestro ser argentino de los últimos tiempos
creemos que ser libre sin responsabilidad es la cosa, y para todas las cosas, ¿no? Para todos los planos del desarrollo humano, pero no es así. Y otro tema que no mencioné y nos preocupa mucho a los pediatras. Recuerden, yo soy pediatra, ¿no? Y trabajo en un sanatorio y demás, es el consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? Nosotros ahora, con el tema de la pandemia no tanto, pero en la época prepandemia teníamos, siempre había 2 o 3 adolescentes alcoholizados, casi en coma alcohólico por fin de semana, ¿no? Entonces, ¿qué decisión, qué discernimiento puede haber en ese estado, ¿no? Entonces, trabajar mucho en eso, en el consumo problemático. En realidad, los adolescentes no debieran consumir nada, porque biológicamente, así como no han terminado de crecer, su hígado tampoco puede metabolizar el alcohol como lo podemos metabolizar los adultos y demás. Pero bueno, eso también hay que trabajarlo mucho con los padres, porque muchas veces, a veces son los mismos padres que te dicen, no, pero yo prefiero que hagan la previa, todo esto prepandemia, ¿no? La previa en mi casa, entonces yo sé qué es lo que toman, que están tomando alcohol de buena calidad. No, a ver, no debieran tomar alcohol, digamos. Realmente, pero si no, nosotros como padres no lo tenemos claro eso, no lo vamos a poder transmitir. Y no transmitirlo desde una prohibición, sino desde esto. Tu cuerpo todavía no está preparado para procesarlo, y aparte, ese consumo excesivo te pone en situaciones donde vos no vas a tener la conciencia para poder discernir si querés hacer algo o no querés hacerlo y demás. Te va a poner en una situación de vulnerabilidad. Y eso... Sí. Eso está buenísimo, Edith, porque verdaderamente atraviesa a la juventud, da para muchos encuentros el tema del consumo. Sí. Yo quería aprovechar... Juan, quería agregarte a eso que estaba diciendo María Edith, que me parece muy Sí, bueno. Orlando. No nos olvidemos que en la adolescencia también se pasan por situaciones de mucha temeridad, como se dice, especialmente los varones. Fíjense, si uno analiza hace una semana se murieron 5 adolescentes en un choque brutal acá en Buenos Aires. Y es la temeridad, la audacia que se mezcla con el alcoholismo, con las drogas, que no se toman las consecuencias. A veces el adolescente, como vive tan en el momento, no percibe las consecuencias, y eso hay que hacérselo ver sin caer en cosas trágicas, pero hay que hacérselo ver que la vida tiene también sus consecuencias y que tiene que cuidarse, porque muchas cosas se puede ir de mambo, como decimos, y destruirse en plena hermosa adolescencia. ¿Qué ibas a decir? No, yo quería leer algunas de las preguntas que fueron poniendo en el chat. Una de las que aparece, Karina consulta: en mi caso, mi hija sabe de sus 12 años que le gustan las nenas. Ya tuvo su primer beso con una chica, pero en este momento tiene miedo al rechazo con una amiga que le gusta, la cual no tiene su misma orientación. ¿Cómo puedo acompañar todo este camino? Ya que la veo por momentos sufrir por no poder declarar abiertamente su orientación. Hoy tiene 14 años. Edith, Orlando... Bueno, en realidad esto excede la orientación. Eso le podría pasar exactamente lo mismo si le gustara a un amigo, digamos, y sabe que el amigo en realidad no está interesado sexualmente por ella, ¿no? Esto nos va a pasar siempre, no importa la orientación sexual, digamos. Y es un aprendizaje acompañarla, digamos. Por un lado, si ella se sabe lesbiana y es aceptada por la mamá, por la familia, está perfecto, pero obviamente no todos sus vínculos, digamos, todas las mujeres
van a responder a su amor. Que eso le puede pasar a cualquier chico, chica, chique, y no importa la orientación sexual. Y es más, les invito a hacer un ejercicio de memoria a quién de nosotros no nos pasó. Estar, que nos guste a esa edad alguien que sabemos que no vamos a ser correspondidos, ¿viste? O sea, es una vivencia que tiene que atravesar y no pasa por la orientación sexual en este caso. En este caso donde ya está como, por lo que plantea, asumida. No es, no hay un conflicto con eso. El conflicto es que, bueno, no siempre la gente que nos gusta de nosotros. Y es un aprendizaje que todos supimos hacer. ¿No? Acá se ríe Mabel, ¿viste? Debe estar acordándose de alguna anécdota. Es verdad, es verdad. Y sí. Acá, no sé si Orlando vos querés ampliar o sigo. No, concuerdo con eso que dice Mario. Bueno, Micaela pregunta, ¿cómo puede hacer una persona que acompaña a un joven que ya está totalmente definido y sufrió o sufre varios casos de violencia institucional? ¿Cómo les acompañamos? Bueno, primero que nada, sufre acoso escolar, digamos, o no sé. Varios casos de violencia institucional. Claro, no sé a qué se refiere con eso. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Micaela, si querés ampliar tu abrir pregunta. El micrófono y... Sí. Hola, me presento, soy Micaela. A lo que me refiero con maltrato institucional es podría ser por parte de la policía o por parte de las escuelas o también por el mismo registro de cuando te vas a hacer el DNI. Por ejemplo, yo si tengo que dar un ejemplo en mi caso, a mí me han echado de baños, me han maltratado la policía, me ha parado la policía a pedir mi documento. Al hacerme el DNI nuevo, me trataron toda la charla como hombre, cuando yo claramente dije que era femenino, y me trataron como hombre y en el documento me pusieron masculino y bueno, eso es una situación de maltrato institucional. Sería como eso, como cómo acompañar a un joven. Yo acabo de dar mi ejemplo, pero conozco muchas más otras personas de mi misma edad, entre 19 para abajo, que han sufrido esta clase de situaciones y cómo acompañarles. Yo ya más o menos tengo un par de herramientas, pero también saber de otras personas que tienen como más conocimiento que yo me serviría mucho para acompañarles. Bueno, mirá, vos tenés, Mica, la ley y digamos, la ley que te respalda, ¿no? La ley 26.743 que te respalda, y lo que yo te diría es acercarte a alguna organización, digamos, para denunciar directamente. O sea, ellos están infringiendo la ley, es lo que están haciendo está configurado, no llega a configurarse como un crimen de odio, pues, porque para hacer un crimen de odio tiene que haber como una cosa más violenta de repente, más física, pero sí es un claro ejemplo de discriminación y vos tenés todo el respaldo de la ley para hacerlo valer. Entonces, te podés acercar a alguna organización que esté en donde estés vos, y si no, por las redes sociales, con, no sé, con Transargentinos, con la CHA, con distintas... Ahora no se me ocurre, depende de dónde estés, digamos. Si querés después, puedo pasar algún contacto, depende de dónde vos estés, ¿no? Porque siempre conviene operar mejor con organizaciones del lugar para ir y denunciarlos, ¿no? Ellos están infringiendo la ley y a vos te tienen que respetar, hayan o no hayas hecho el cambio registral, digamos, vos tenés derecho al trato digno, eso está en la ley, te tienen que llamar con el nombre que vos elegís y te tienen que tratar con los pronombres que vos elegís. Y si no lo hacen, bueno, hay una ley que te respalda. Romina pregunta, tal cual expresó Edith,
con mi hija de 14 estamos en ese proceso y me cuesta mucho. El validar que no se siente como la nombramos al nacer, sino como un hijo. Sufre mucho cada mes al menstruar. Me ha preguntado si se puede sacar los pechos, pero también tiene muchísimas dudas que en la mayoría de las veces no tengo una respuesta. Me habló de género fluido. Por lo pronto, busco herramientas para acompañarla y no sufra como a veces se siente. Hasta ha tenido ataques de pánico. Sí, es muy frecuente que durante las menstruaciones tengan ataques de pánicos o se corten incluso. Es complejo. Bueno, uno puede ofrecerle ya dentro de un marco más institucional, de un equipo interdisciplinario, un acompañamiento con bloqueo de la pubertad y demás. Esto excede esta pregunta, pero bueno, hay que entender que la transición es un proceso que no termina nunca, ¿no? Yo tengo amigos trans, hay un activista que, bueno, lo hemos traído a dar charlas cuando se podía, un cordobés, Santiago Merlo, que, bueno, él dice, la transición no termina nunca, en realidad nunca dejas de transicionar. Y bueno, acompañarla, hay que detectar situaciones, digamos, si hay situaciones de alarma, como estas que les decía, de si hay mucha ansiedad, autolesiones y demás. Disculpen que use este lenguaje, pero es lo que yo veo. Por ahí parece medio crudo decírselo a una madre, pero puede suceder. Bueno, ahí por ahí consultar algún equipo que trabaje con personas trans, ¿no? No hay muchos, depende de dónde estés. Yo me formé en el Durand, que es uno de los que tiene mayor casuística, digamos, que también tiene su sector de adolescencia. Y por ahí hay algunos equipos en Córdoba, en La Plata, en Rosario, hay grupos que están trabajando muy bien. Pero bueno, eso depende de dónde estés. Busca ayuda, porque a veces por ahí necesitas ayuda para la familia y a veces es la adolescente quien necesita ayuda. En general se trabaja en forma sistémica, ¿no? Y las intervenciones médicas van a depender de cómo está la persona y si lo requiere o no lo requiere. Estefanía pregunta, mi niete tiene 12 años y se siente en este momento de los dos géneros, pero usa un nombre que eligió. En este momento está con psicólogo y realizaron interconsulta con el psiquiatra. Está con momentos de encierro y de conexión virtual más que de relacionarse con el mundo que le rodea. Bueno, hay que ir acompañándolo, digamos, en qué es lo que le pasa a ese chico. En tema de psiquiatría, no todas las personas trans o no binarias necesitan ni un acompañamiento psicológico ni psiquiátrico. O sea, eso dejémoslo en claro. No es una patología. Va a depender de cómo está esa persona. Si esa persona está, se acepta y sobre todo la familia la acepta y la banca y acompaña, por ahí necesita un acompañamiento o no, digamos, ¿no? La transición, por un lado, implica un duelo, ¿no? Hay que duelar al hijo o hija que nació y que ahora nos dice que en realidad no es quien creíamos que era. Entonces hay que, como padres y madres, hay que hacer ese duelo. Y por el otro lado, la persona en sí también tiene que, es un proceso. No estoy hablando de una patología, estoy hablando de un proceso, como cualquier otro proceso, ¿no? de crecimiento y demás, ¿no? Hay que, de alguna forma, hacer el duelo por esa nena que ya no es y empezar a abrazar ese varón que es. Pero ese varón que ahora asume, supongamos tomando el ejemplo
no me acuerdo ahora de cómo se llamaba, la que presentó el caso de la hija, ese varón tiene que de alguna forma abrazar a esa nena porque surge de esa nena, ¿no? Entonces, en ese proceso es que necesita un acompañamiento, pero un acompañamiento con personas, digamos, que tengan esta perspectiva de que no todas, de que las transiciones, o que mejor dicho, de que hay que afirmar la identidad de la persona, no importa cuál sea el resultado, lo que hay que hacer es acompañar el proceso. O sea, yo no sé, hoy viene un adolescente, me consulta, me pasa esto, o viene una familia, no sé, no me siento ni hombre ni mujer y demás, bueno, vamos a acompañarte y ver qué pasa y cómo te vas sintiendo y cómo te vas testeando. Si vemos que hay mucha ansiedad, ¿no es cierto? Y demás, ataques de pánico y demás, por eso por ahí hago una consulta psiquiátrica, porque tengo el ataque de pánico que no me deja salir de mi casa, como lo haría con cualquier persona cis, o sea, una persona cis que no tiene una cuestión con su identidad de género, que no está transicionando ni nada, puede tener perfectamente fobias, ataques de pánico y demás. Entonces, es por eso que hago la consulta psiquiátrica, no por su ser trans. ¿Me explico? Claro. Y Sí. Yo voy a leer. creo que viene Orlando. una reflexión porque creo que hay mucho sufrimiento en todo este tema para muchos padres y madres. Mucho sufrimiento, mucho dolor, porque claro, fuimos criados con otras imágenes y los chicos nos están planteando otra situación, otros desafíos. Y tenemos que centrarnos en esto y acompañarlos con el corazón y para que ellos sean felices, para que ellos se desarrollen lo mejor posible. Se está pasando por un momento duro, muy duro, que sufren ellos y sufrimos nosotros también los adultos. Y esto hay que saberlo, que no es una etapa fácil, pero sí debemos acompañarnos los unos a los otros. No sé si me equivoco en lo que digo, pero siento mucho dolor en todo esto que se está hablando. Sí, sí, tal cual. Romina había levantado la mano, no sé. Romina, Sí, ¿querés ampliar? Sí, dale. yo estoy en Buenos Aires, en el conurbano. Mi nena estuvo con atención psicológica. El tema es que ahora estamos tratando de buscar algo más especificado, no sé cómo sería bien la palabra, porque de parte de la profesional era como que, bueno, es propio de la adolescencia, ya va a pasar. Y la verdad es que no, desde los 11 que estamos. Así que ya quería saber bien en dónde buscar. Bueno, algún equipo. mirá, No sé. ya te digo, hay equipos, como está todo como muy atomizado, digamos, ¿no? Yo obviamente voy a recomendar donde me formé y donde estoy, que digamos, que es el Durán. Lo que pasa es que las listas de espera por ahí son largas, y con la pandemia se han hecho más largas, pero ahora se ha abierto un nuevo espacio, hay un espacio propio, porque antes funcionaba para los adultos en uro y para los adolescentes en la parte de pediatría, de adolescencia, bueno. Ahora hay como un espacio más propio. Eso desde lo público. Desde lo privado, bueno, yo veo pacientes, pero en general yo acompaño el proceso más bien identitario, digamos, y si hay una necesidad, uno puede mandar a endocrinología y demás, pero primero hay que trabajar en ese proceso, ¿no? Y ya te digo, no cualquier persona, no cualquier psicólogo o psiquiatra está formado en género o comprende esto, que no es de un día para el otro, que hay avances y retrocesos, y que lo importante, yo les digo, lo importante es afirmar la identidad, no importa cuál sea. No importa cuál sea, o sea, no importa si me dice hoy, mamá, hoy me siento más mujer, o mañana hoy me siento más hombre, hoy no sé cómo me siento. ¿No? Lo importante es que ese chico, chica se sienta acompañado por la familia y también
que el colegio acompañe, ¿no? Muchas veces, ya no lo he nombrado, pero en los colegios pueden ser lugar de protección o un lugar de mucha vulnerabilidad también. Entonces, es muy importante comunicar esta situación al colegio y que el colegio acompañe en esto. Si tenemos un acompañamiento, digamos, la familia que apoya y acepta y el colegio que apoya y acepta, tenemos la batalla, digamos, en cuanto psíquica y amorosa, digamos, porque todo este acompañamiento tiene que ser desde lo amoroso, ¿no? Desde poder alojar a la otra persona como un otro y saber que hay sufrimiento, pero también hay libertad cuando la persona se encuentra a sí misma, ¿no? Y puede aceptarse tal cual es y demás. Hay una libertad y una felicidad que no creían posible, ¿no? Entonces, hay que apoyarlos por este camino. En cuanto a dónde y con quién, bueno, vos estando en el conurbano, hay organizaciones, ONGs que trabajan, digamos, desde la diversidad. Y bueno, ya te digo, por ejemplo, Transargentinos es una, la Chatin es otra. Digamos, si alguien está en Córdoba, les recomiendo la casita trans donde está Santiago Merlo. Si alguien está en Rosario, el proyecto de género y familia donde está Andy Panciera. O sea, depende de dónde estén, ¿no? Porque lo virtual está bueno y demás, pero yo creo que en algún momento obviamente tenemos que volver a la presencialidad y entonces conviene y hacerlo, digamos, lo que podemos hacer localmente, ¿no? Juanjo, de paso quería decir, ya que María dice hablar con los colegios, nosotros estamos trabajando con un colegio muy grande en Berazategui, con 1.500 alumnos. Estamos trabajando, formando al cuerpo docente desde jardín, primaria y secundaria, porque esta problemática están apareciendo todos los días en todos los lugares. Y un lugar también de orientación deben ser los docentes. Fíjense, los chicos nos traen toda esta problemática y que tenemos que responder. Y la mejor manera de responder es formarnos, capacitarnos entre nosotros y apoyar a los padres y a los docentes y por supuesto a los chicos para hacerle una ayuda y un acompañamiento lo mejor posible a los chicos en este momento que están definiendo sus vidas, nada más ni nada menos. Y orientando a los que han logrado, ya tienen su identidad, a que sean personas sólidas y respetuosas de los que están sufriendo, porque es un trabajo en red y mancomunado unos con otros para ayudarnos como verdaderos hermanos entre todos. Hay algunas personas levantando la mano, pero para no extendernos mucho más, vamos a dejar hasta acá. Quiero agradecerles nuevamente desde Espacio Colibrí, a Orlando, Encarnación y Edith por participar de este tema tan apasionante, tan complejo, que nos involucra de un modo muy particular, en una actitud de respeto, de escucha, y yo creo que también eso se dio acá, y también para destacar el hacer redes, que desde nuestro lado y también Orlando, Encarnación y Edith tienen sus redes. Se cortó la voz. Para que se sienta solo en este momento, ¿no? Ninguna familia tampoco se sienta sola. También puedan tener más herramientas. Sí, y por favor, cuando tengan alguna duda, inquietud, consulten, no se queden con la problemática. Sí, para la familia, por ejemplo, eso. Si vos, para Romina, que está en el conurbano, comunicate, buscala en redes a Sadres, con X, Sadres, Familia Sin Moldes, o Munay también, M-U-N-A-Y, Munay, que es gente muy copada y que creo que está en zona
zona oeste. Yo ahí conozco a varios que están ahí, que son familias justamente con chicos con un género diverso, o familias que los progenitores por ahí son trans, entonces no se sientan solos, digamos, no son los únicos, les úniques son muchos más de los que creen. Se calcula que alrededor del 1% de los adolescentes es trans o no binario, acá y en el mundo. Lo que pasa es que antes por ahí no se decía, pero es un número enorme, digamos, y no son los únicos, no están solos, y qué bueno que puedan acompañar a sus hijos, que sus hijos tengan la confianza de decirles cómo se sienten. Eso los felicito. Si alguien quisiera medio de contacto, podríamos compartir. Bueno, nuestras redes sociales, digamos, son @equipokoinonia en Instagram. Mi Instagram personal es @DRA, la abreviatura de doctora Edith Martín. Muy bien. Y en Facebook también estamos como Koinonia Counseling. Y María Edith Martín, así como está, esa es la nuestra, es la mía personal. Pero que es en realidad una red pública, no es privada, es digamos, abierta. Pueden mandar consultas ahí. Estoy poniendo en el chat, muy bien, estoy poniendo en el chat esta información para quienes quieran contactarse o adquirir más información o sobre estos centros y lugares que estuvo compartiendo Edith en su momento. Desde Espacio Colibrí queremos invitarlas a un ciclo que vamos a estar lanzando este jueves, 26 de agosto, a las 10 de la mañana. Se llama Acompañar la Adolescencia. Es un ciclo de 4 encuentros. El primero de este jueves es gratuito para adultos que viven o trabajan con adolescentes. Es un espacio vivencial y de desarrollo personal, donde vamos a hacer actividades que involucren herramientas que necesitamos adquirir o enriquecer para el acompañamiento, ya sea de nuestros hijos, hijas, alumnos, pacientes, etc. Así que los esperamos este jueves a las 10 por esta plataforma. Quienes quieran más información, me pueden responder por email o también mandar un mensaje a nuestro Instagram, @holaespaciocolibrí. Muchísimas gracias por estar y sigamos haciendo redes que hacen falta y son muy importantes. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Que no estamos solos, como decía María Edith. Eso me parece que es muy importante tenerlo claro. No estamos solos. Un abrazo.